Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 89 de nuestra primera temporada contamos con el pastor Gabriel Burgueño y Jorge Carrillo, que estarán teniendo una interesante charla acerca de las diferentes posturas escatológicas, es decir, las diferentes posturas acerca de los acontecimientos del fin de los tiempos. Ponte cómodo y disfruta de lo que se viene en los próximos minutos. Estoy seguro que será de bendición para tu vida todo el recorrido de esta charla que se viene ahora. Espero que lo disfrutes. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Que es un tema bien interesante. ¿Por qué? Todo aquel apasionado por la teología, cuando en un momento despierta a la teología como ciencia, la escatología es uno de los departamentos justamente de la sistemática que más apasiona. Y que está al final. Que tiene que ver justamente con ¿qué? Con los eventos finales, ¿no? Con la consumación de los tiempos. Tiene que ver también, o sea, siempre se separan en escatología individual y escatología general, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con el reino de Dios, con la consumación de los tiempos, con el juicio final. Aparece la idea de milenio, y ahí donde se desarrollan varias escuelas. O sea, en la escatología, en realidad, las escuelas que aparecen justamente siempre están relacionadas con la comprensión del milenio. Porque en rasgos generales, en una escatología individual, incluso en algunos puntos de la escatología general, encuentran puntos en común las escuelas de pensamiento escatológico. Pero, sin embargo, siempre el punto de inflexión y de diferencia se encuentra justamente en la interpretación del milenio, cómo se van a dar ciertos eventos fuera o dentro de ese milenio, que van a dar acontecimiento a tal, o que ese milenio está ya inaugurado, como sería la posición amilenialista. Sin embargo, lo interesante es que despierta pasiones, porque justamente es un campo en el cual se puede especular mucho. Claro. Y si uno tiene imaginación, puede especular demasiado, ¿sí? De hecho, el gran auge en Latinoamérica de la escatología como tal se dio siempre, es como el pentecostalismo, ¿no? ¿Cuál es la expresión máxima evangélica que se desarrolla en Latinoamérica? El pentecostalismo. ¿Cuál es la escuela escatológica que ha monopolizado el mundo evangélico? Es el dispensacionalismo, ¿no? Entonces, la mayoría o gran parte, el 97% de los cristianos evangélicos que nos ven a nosotros y que participan, ¿no?, de las redes sociales, han sido formados en una escatología dispensacionalista. Algunos se han formado más profundamente en el dispensacionalismo, otros lo tienen por arriba con algunos ribetes, pero en líneas generales es el dispensacionalismo el que ha tenido la hegemonía del pensamiento escatológico en el mundo evangélico. Con este advenimiento de las doctrinas reformadas que se ha dado a partir de 10 años en adelante, más o menos con el florecimiento de Paul Washer, con el florecimiento de John MacArthur y después de todos sus derivados en Latinoamérica, ha aparecido un debate que no había, porque como decimos, el monopolio era del dispensacionalismo. Y han aparecido otras escuelas de interpretación escatológica, principalmente con punto de inflexión en el milenio, ¿no? Ahí aparece el amilenialismo, ¿sí?, que vendría a ser la antítesis del dispensacionalismo, vendría a ser el sistema escatológico que va por lo sencillo, que va por no ir por tanta imaginación. Y después tenemos, ¿no? Tenemos la otra escuela que es, a ver, ayúdame, tenemos el amilenialismo, el dispensacionalismo, El postmilenialismo. El postmilenialismo, que también es una posición reformada, y después tenemos el premilenialismo histórico. Después puede haber otros matices, pero más o menos a grandes rasgos 4 escuelas importantes, ¿no? Pero estas aparecieron recién hace 10 años, ¿sí?, con este auge de las doctrinas reformadas, donde se pudo ver que algunas escuelas reformadas eran postmileniales, otras amileniales, incluso algunos podían tener alguna idea de milenio, pero se acercaban más a un premilenialismo histórico. Así que bueno, ¿qué pasa cuando uno se desembaraza un poquito de eso? Pasa por todo ese estadio y dice, che, ¿yo qué soy? ¿Dispensacionalista, milenialista, postmilenial, qué premilenial histórico? ¿Qué me convence más? Entonces uno va pasando, ¿no? Y va comparando. Yo, por ejemplo, tengo un libro muy bueno, que es muy bueno, que se llama ¿Qué es el milenio?, ¿no? Y fíjate que dice, 4 enfoques para su respuesta. Y justamente
este libro trata las cuatro propuestas y te pone los puntos a favor y los puntos débiles, ¿sí? Con 4 maestros de cada escuela, cuatro importantes teólogos, ¿no? Como Joquema o Wedner, bueno, conocidos en el ambiente del mundo evangélico. 4 puntos de vista. Lo que pasa es que con el correr de los tiempos, y ya te doy la palabra, Jorge, Sí, no hay uno problema. después ya se desembaraza un poquito de la literatura evangélica y empieza a masticar literatura católica, ¿no? Se encuentra con Biblioteca de Autores Cristianos, Cristiandad, EUNSA, bueno, y las vastas editoriales que tiene el catolicismo. Se encuentra con Joseph Ratzinger y se encuentra con ciertos pensadores que te abren a un mundo de interpretación por fuera del mundo evangélico, ¿sí? Y te sumerge en el mundo escatológico católico romano. Y lo que te sorprende, justamente de la escatología católica, que no tienen un sistema formado, estricto, ¿sí? Que no se casan con ninguna escuela, sino que tienen un sistema abierto, con algunos puntos que son ejes rectores, que se sustentan en la Biblia, pero que, ¿no? Queda que el campo abierto. Entonces a uno ahí ya tiene el preámbulo para decir, bueno, entonces hay una línea que es la línea católica quizá, y también la línea protestante de corte más liberal, que en este sentido no tiene una idea forjada sistemática, cerrada, lineal, y que después esa interpretación lineal, cerrada, como el milenialismo, el dispensacionalismo, el postmilenialismo, te das cuenta que terminan condicionando tu interpretación del hoy, tu interpretación del futuro. E inevitablemente eso va a tener impacto en tus relaciones sociales, políticas, económicas, geopolíticas, ¿no? Y que después, como vemos, terminan siendo incluso, favorecen a la utilización propiamente política, geopolítica, ¿no? Y todo eso. Bueno, pero te dejo la palabra porque si no la monopolizo. No sé qué tenés para decir. No, bueno, dijiste un montón de cosas que las comparto. Podríamos decir que dentro del evangelicalismo, dentro del mundo reformado, se encuentra siempre el estudio de estas 4 escuelas, ¿no? Que vos mencionaste, el premilenarismo histórico, el premilenialismo dispensacional, el amilenarismo y el postmilenialismo, ¿no? Cada una de estas escuelas tiene una noción distinta del milenio, o qué sé yo, el postmilenialismo se parece un poquito al amilenialismo, con alguna variación. El premileniarismo se parece, dispensacional se parece al premileniarismo histórico, o sea, son escuelas que siempre se dan dentro del mundo reformado y dentro del mundo evangélico. Pero claro, el tema de la escatología es más amplio, entonces se estudia todo lo que tiene que ver con el regreso de Cristo, tiene que ver todo lo que tiene que ver con el milenio, con el rapto de la iglesia, con la resurrección. Pero también dentro de la escatología se aborda lo que es la tanatología, que es el tema de la muerte, el tema de la resurrección, que se puede ser abordado de distintas aristas. Por ejemplo, el tema de la muerte puede ser abordado desde la visión griega, que se incorporó dentro del cristianismo, y la visión hebrea. Puede ser incorporado el tema de la muerte de acuerdo a cómo se puede abordar este tema de un punto de vista filosófico, sociológico. ¿Qué visión cristiana tenemos nosotros de la muerte? Eso es una cuestión escatológica. ¿Qué aporta la resurrección filosóficamente para la existencia del hombre? O sea, no se agota la escatología en estas 4 escuelas. Es mucho más profundo, ¿no? Que una mera repetición de esquemas que han sido construidos por determinadas hermenéuticas. Esto también hay que mencionarlo. Dentro de cada escuela hay una hermenéutica específica. Totalmente. Por ejemplo, dentro del premilenarismo dispensacional se va a priorizar lo que ellos llaman la hermenéutica literal gramático-histórica, que accede a los textos de una manera literalista, que deja como a un nivel secundario el sentido espiritual de los textos, y ese va a ser el caballito de batalla del dispensacionalismo, en el sentido de decir, nosotros tenemos una hermenéutica más segura, más apegada a la letra. Hay una cierta relación también entre el dispensacionalismo y algunas escuelas de la antigüedad, como por ejemplo, la iglesia siria, la iglesia de Antioquía, tenían algunas nociones como tiene el premileniarismo dispensacionalista. Por ejemplo, Papías, Ireneo de León, estos teólogos muy importantes del ala griega del cristianismo y del primer y segundo siglo,
creían en un milenio literal. Pero posteriormente la iglesia fue desarrollando otra escatología que se fue priorizando en la historia, que es la escatología que está más vinculado con una interpretación del doble sentido, es decir, alegórica, espiritualizadora, en el caso en que el sentido literal sí nos da el sentido primario, prioritario, pero hay que buscar un sentido más profundo. Y la iglesia se fue dando cuenta que el milenio no era una buena manera de interpretar bíblicamente, porque esa idea que plantea el milenio, ¿no? De volver a un mundo terrenal, de activar nuevamente los sacrificios del Antiguo Testamento, de que haya nuevamente una teocracia terrenal y de que no se haya eliminado por completo el tema del pecado, empieza a ser repugnante para la iglesia antigua, ¿no? Al punto que Cirilo de Jerusalén llega a querer sacar el Apocalipsis del canon bíblico porque no le parecía ese libro que era coherente. Por eso este libro, el Apocalipsis, va de la mano con las ideas que tenía la escuela de la antigüedad. Y después tenemos otros representantes como Orígenes y Tertuliano que tenían una hermenéutica que buscaban el doble sentido, o sea, espiritualizar. Y la iglesia se fue orientando más por el amilenialismo, ¿no? Vos dijiste algo que es muy importante, ahí te doy la palabra, que lo podríamos resumir en esto. Cada visión escatológica te da una visión de la historia, te da una cosmovisión de la historia, ¿no es cierto? Si vos sos postmilenialista, vas a tener una visión de la historia más optimista. Es decir, el reino de Dios ya comenzó, se inauguró con Cristo, la iglesia tiene que ir evangelizando, tiene que ir metiéndose en todos los recovecos de la sociedad, en la política, en la cultura. Claro. Ir construyendo el reino. Claro, el reino tiene que ir en un crescendo, hasta que en un momento va a haber una era de paz y prosperidad que se va a considerar como una especie de milenio. Esa visión optimista hay que ver si se corresponde con la realidad, ¿no? El amilenialista, en cambio, se parece un poco a esa visión, como dice la palabra amilenialista, no hay milenio, pero las relaciones de bien y mal en el amilenialismo se dan de manera pareja, no es tan optimista como el postmilenialista, pero también se parece al postmilenialismo en el sentido de que sí, que tiene que haber una evangelización y que esperan el reino de Dios. En cambio, la visión dispensacionalista es profundamente pesimista respecto de la vinculación del hombre y el compromiso social que el hombre tiene con la historia. Porque en realidad lo que tiene que esperar el dispensacionalista es la consumación de los tiempos, que todo va para mal. Por lo tanto, el compromiso del cristiano no es tanto de comprometerse con el mundo, sino más bien de aislarse, de rezagarse de ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra para que desarrolle un poquito más de este tema, porque es sumamente interesante verlo desde este punto de vista, porque se relaciona directamente con la realidad, ¿no? Inevitablemente, o sea, principalmente la gente que es profundamente religiosa, y cuando me refiero a religiosa es que lo que cree y enseñan lo aplica a la vida, ¿no? Y a través de ella se realiza. Entonces, a vos te dan un par de lentes. Te dicen, bueno, estos son los lentes con los cuales interpretar las escrituras, pero principalmente interpretar el fin de los tiempos, la consumación de las cosas, ¿no? Textos particulares que hablan de eso. Entonces, el lente dispensacionalista, el lente tiene una hermenéutica propia y una forma de interpretar los textos, que son acomoditicias, porque vos para construir un sistema, ¿no? Y poder dar respuesta a la muerte, a la resurrección, al juicio final, al milenio, a quién es la bestia, a quién es este, a quién es aquello, a todo eso, para darle una congruencia vos tenés que agarrar textos bíblicos y decir, bueno, esto es aquello, y que el sistema cierre, ¿no? Tiene que ser un sistema cerrado. Por lo tanto, hay una hermenéutica particular, que esto es lo que les cuesta a muchos que suscriben a una escuela, que te dicen, no, mi hermenéutica no está condicionada. Si yo leo la Biblia, a priori me doy cuenta que esta es la postura original. Eso es, bueno, yo he escuchado mucha gente que dice, yo descubrí el dispensacionalismo sin que me lo enseñen. ¿Viste? Claro. Ya, imposible, pero bueno, no podés entrar en esa discusión porque tenés cosas que hacer, ¿viste? Tenés hijos, tenés que trabajar, no podés entrar en esa discusión. Por lo menos uno maduró en ese sentido y ya no entra. Dice, bueno, si él cree eso, que lo crea, Dios lo bendiga. Pero realmente eso no es así, ¿sí? Toda escuela escatológica te enseña a leer la escritura de determinada manera. El amilenialismo es literal,
simbólico. Te agarra el Apocalipsis y te dice, el Apocalipsis es un libro simbólico, está lleno de signos, ¿sí? Y si vos interpretás algunos signos literales y otros como simbólicos, entonces eso requiere es arbitrario, porque sí, ¿cómo estos sí son símbolos y estos no son símbolos? ¿Cómo el milenio no es un símbolo si todo lo que venís interpretando de antemano sí es un símbolo, como el dragón, la gran ramera, y justo el milenio no es un símbolo, porque vos lo decís? ¿Te das cuenta? Entonces, el milenialista se agarra de eso y dice, bueno, la lectura dispensacionalista premilenial es caprichosa, porque cuando les conviene esto es símbolo y cuando les conviene esto es literal. Entonces el milenialista dice, como yo no me quiero meter en este lío, entiendo que el Apocalipsis viene de la apocalíptica judía y está cargadísima de símbolos y signos, que tienen un profundo significado que ha de interpretarse siempre en el contexto histórico, político y social. Porque el libro del Apocalipsis está escrito para un evento particular que se daba en ese... El escritor tenía en mente ciertos personajes y ciertas situaciones contextuales que dan lugar a esas profecías. Ahora también reconoce el doble sentido, que está hablando también de la consumación de los tiempos, pero no especula demasiado. ¿Se entiende? Pero tiene que llegar a algunas inferencias lógicas, como decir, bueno, el reino de Cristo ya está en el milenio, ya está reinando, estamos en el milenio. Y el milenio se da hasta la consumación de los tiempos. Bueno, ya ahí ves que tiene que caer en una lectura caprichosa, porque tiene que dar la interpretación de ese milenio y tiene que ponerlo en un lugar específico. El milenio es en el momento que se instaura el reino, ¿no? Cuando Cristo asciende a los cielos, deja la iglesia, ese es el milenio, estamos en el milenio. Bueno, el dispensacionalista o el premilenialista tiene una lectura caprichosa también de la Biblia porque tiene que decir el milenio como concepto es literal y no es simbólico. Y de ahí tiene que construir la idea de milenio y tiene que ponerlo en un lugar del espacio de la historia. Es decir, el milenio va a ocurrir cuando haya estas señales. Y esas señales, que son profundamente simbólicas en el Apocalipsis, el dispensacionalista y el premilenialista histórico va a ponerse en juez de la historia y de los acontecimientos. Y va a decir, estos son los eventos que dan paso a la consumación de los tiempos. Lo que pasa es que si retrocedemos atrás, el premilenialismo histórico, que lo podemos ver, la idea de milenio terrenal, la podemos ver ya, como decís vos, en Papía de Hiriápolis, por ejemplo, siglo II, ¿sí? ¿Sí? Ya desde ellos que vienen diciendo que las señales que están aconteciendo son el preámbulo a ese milenio. Y hace 1800 años que estamos esperándola, porque siempre acontecen catástrofes, siempre acontecen guerras, siempre acontecen tormentas, ¿sí? Entonces, fíjate que esas escuelas escatológicas te condicionan a vos a la hora de interpretar la realidad, ¿sí? Por eso es que se escucha muy seguido de los dispensacionalistas principalmente que cuando aparece un eclipse te dicen son las señales antes del fin. Ya está, Cristo viene pronto. Y resulta que eclipses ha habido durante toda la historia de la existencia del cosmos, ¿no? Entonces, por eso hago estos ejemplos, a veces un poco burdos, para reforzar lo que vos dijiste. Cuando nosotros suscribimos completamente una escuela escatológica, ¿sí? Y nos aferramos a ella, inevitablemente nuestros lentes, ¿sí? Para ver la vida van a estar condicionados por esa escuela escatológica, que no termina de ser un sistema que quiere explicar algo que es profundamente misterioso, ¿sí? Y que cada vez que va a textos que tienen relación con el fin, con el juicio, con la consumación del reino, ya vas y los lees a través de esa escuela, ¿no? De ese lente hermenéutico. Bueno, justamente este curso lo que va a intentar, sin ponerse del lado de ninguna escuela escatológica, va a intentar poder emanciparse lo que sea posible de un sistema rígido y sólido, tratar de dialogar con otras concepciones de otras culturas, otras religiones respecto a lo que es la escatología. Vamos a empezar por ahí. Mi primera clase va por ese lado, por ejemplo. ¿Qué piensan otras religiones y otras sociedades respecto al fin? ¿Cuántas posturas hay? ¿Cuántas posiciones hay? El existencialismo ateo, ¿sí? Las religiones orientales, el Islam, los griegos. ¿Qué pensaban respecto a los acontecimientos? ¿Pensaban en acontecimientos finales y qué pensaban respecto a eso? Después vamos a ir un poquito a la patrística, a ver qué pensaban respecto a esto que venimos hablando, y después vamos a dar unos panoramas generales para dar introducción a la clase segunda, donde ya quizás nos metemos más en profundidad a la cuestión escatológica cristiana, ¿sí? ¿Y por qué es relevante esto?
Porque lo que vamos a encontrar en común en la mayoría de las culturas y las religiones, que hay un telos, que hay un propósito final, que la historia tiene una consumación, que hay una causa y que hay un fin esperado, ¿sí? Ese es, por ejemplo, uno de los patrones que se da en la mayoría de las religiones, ¿no? Y en la mayoría de las culturas. Y después vamos a ver algunos otros y después vamos a ver en cuáles sí realmente diferimos, ¿sí? Pero ¿por qué es necesario esto? Porque para estudiar realmente escatología y poder comprender esto lo tenemos que ver como un misterio que se da en el hombre. Y justamente es ese deseo de conocer no solamente qué pasa con uno, la escatología individual, cuando ya cuando parte de la muerte, sino qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con el universo, qué va a pasar con los otros, qué va a pasar con mis seres queridos, ¿no? Bueno, ese es el camino que vamos a tratar de caminar en este curso, y obviamente que nos vamos a meter en la escritura y vamos a tratar de interpretar algunos textos, principalmente los más ricos respecto a la escatología, desde una mirada un poco más abierta y no tan estructurada. No sé qué tenés para decir vos, Jorge. Sí, hay visiones de la historia, por ejemplo, vos mencionaste otras religiones, otros sistemas de pensamiento, pensamientos cíclicos, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros tenemos la idea de la historia como la consumación final, una idea más progresista de la historia que espera la venida de Cristo, pero hay otras que tienen que son un círculo, que son cíclicas y que ahí se incorpora el concepto de apocatástasis, ¿no? O palingenesia, que sería la restauración de todas las cosas, pero también tiene una noción escatológica ahí, ¿no? Que todo vuelve a comenzar. Vos decías algo muy importante, y esto es lo que tienen que saber los hermanos fundamentalmente, porque nosotros tratamos de no centrarnos en una sola cosa, sino que tratar de abrir. La idea es abrir, no cerrar, justamente. Siempre es abrir al conocimiento y abrirse a otras posibilidades para, en todo caso, si uno adhiere a una escuela escatológica, poder enriquecer la suya propia con otros modelos de pensamiento. Pero vos mencionabas el tema de los lentes, eso es lo que se llama el círculo hermenéutico, ¿no? Cada persona en su propio contexto vital, en su propia psicología, en su propio mundo de la vida, tiene una hermenéutica, ve la Biblia desde un punto de vista. Y en cada iglesia, en cada comunidad, en cada congregación, hay un punto de vista escatológico, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir esa perspectiva. Porque cuando nosotros abrimos, enriquecemos la existencia, por así decirlo, ¿no? En filosofía eso se diría de esta manera, que la filosofía no quiere respuestas, sino que la filosofía se basa más en las preguntas. Y las preguntas son es la que deja abierta la riqueza y la profundización del conocimiento. Entonces, hay una cuestión muy importante acá que también hay de fondo. De todo lo que dijo Burgueño podemos sumar al tema de la visión del mundo que cada escuela escatológica te da, pero también a grandes rasgos se podría decir que hay como dos formas de pensamiento en cómo abordar también la escatología respecto de la muerte, respecto de la resurrección y respecto de la vida misma. Hay una noción dualista que quizá tiene un origen griego, porque recuerden que la teología cristiana está construida bajo Atenas y Jerusalén, digamos. Ahí está el mundo judío en una fusión y muy interesante, donde se desprenden distintas cosmovisiones, distintas antropologías, distintas escatologías, distintas visiones de la vida, ¿no? Y hay una escatología más dualista, en ese sentido podríamos decir más griega, que en realidad ve la muerte, que ve la vida como en el sentido de decir, bueno, todo lo que tiene que ver con lo material, con el mundo material en el que vivimos, inclusive con el mismo cuerpo, espera algo mejor, espera algo superador. Y ahí podemos introducir el concepto de la inmortalidad del alma, ¿no? Yo vivo en esta vida, pero mi patria es mi patria celestial. Yo vivo en esta vida, espero la muerte, pero espero la muerte para algo mejor. Esa es una visión más griega del cristianismo. Este dualismo se encuentra también en algunas escuelas escatológicas, como por ejemplo el dispensacionalismo, ¿no? Por eso su visión apolítica de la realidad, por eso su visión no comprometida con el cuerpo, sino una visión más espiritualista de la vida.
Y por otro lado está la visión más integralista, la vida más vivencial, que es la visión hebrea, donde el hombre en su totalidad espera la muerte, pero que no está tan centrado en vivir el más allá, sino el más acá. En el hebreo, por ejemplo, el hebreo prioriza la vida familiar, la vida en comunión con Dios, la vida con los hijos, la vida con la familia. Por eso estos conceptos se aprenden del Antiguo Testamento cuando se habla de que murió lleno de días, ¿no? Claro. Que murió en la plenitud de la vida. Muy bueno. Y no dice que murió esperando la inmortalidad del alma. Vos fíjate que nosotros en la Biblia tenemos dos libros que serían como la ilustración del Antiguo Testamento, que son el Coelet, el Eclesiastés y el libro de Job. Claro. El Coelet, que es absolutamente pesimista sobre la existencia, y el libro de Job, que incorpora este esquema obra-consecuencia, ¿no? De la dinámica de estas teologías. La retribución. La retribución y todo eso. Estos dos libros son profundamente existencialistas dentro de la Biblia, pero si vos te fijás en el Coelet, que todo es vanidad, sin embargo, cuando habla positivamente del hombre, lo inserta dentro de que el hombre disfruta la vida, Totalmente. disfruta el trabajo. Es vanidad, pero disfruta el trabajo, disfruta el compartir con el otro, ¿no es cierto? Qué importante lo sí. que decís. Sí, no, terminá que está bárbaro. No, dale. No, pero qué importante que traigas a colación el Eclesiastés, ¿no? Porque es un libro disruptivo. Como vos decís, es un libro pesimista, es un libro que propone la muerte del hombre y la nada. Y está en la Biblia. Claro. ¿Y por qué traigo esto a colación? A ver. Uno piensa en el Apocalipsis, ¿no? Uno piensa en el Apocalipsis y dice, bueno, este evangelio, este libro, no apareció de la nada, ¿no? Tiene un trasfondo judío realmente. Hay una apocalíptica previa que condiciona al escritor que escribe el Apocalipsis, ¿no? Se toma de signos, símbolos y de todo lo que se pueda tomar, que ya tiene, digamos, un uso previo. No inventa nada. Y lo usa justamente para poner en manos de los cristianos actuales, de los destinatarios, una herramienta de esperanza que le ayudara a entender los signos y señales, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas para hablarles de que la hora está cerca, dice el Apocalipsis, ¿no? ¿Para quién la hora estaba cerca? Para ellos. Todas las señales y signos que va a poner ahí están destinados justamente a algo que ellos sí podían comprender porque interpretaban esos símbolos, esos signos, esos personajes con gente particular, específica, con momentos específicos y con posibilidades específicas, justamente en el marco de una persecución constante, feroz, ¿no? O sea que mayores señales que las que vivieron los cristianos del primer siglo y los del segundo, suponete, tercero, hasta que se terminó la persecución, no va a haber, quizá. ¿Sí? Sin embargo, ellos siempre creyeron que estaba latente e inminente la venida, que eran ellos la generación que iba a ver todo eso consumado. Eso no lo podemos dejar de lado. Claro, no lo podemos dejar de lado. ¿Y por qué Eclesiastés es interesante? Fundamental eso. Porque Eclesiastés, si nosotros tenemos una visión fundamentalista, no en el mal sentido, sino tradicionalista, literalista, ¿no? Que se suscribe a la Escuela de Chicago de interpretación, tenemos que decir que el Eclesiastés es palabra divina. Y convive en la paradoja absoluta, la negación de un telos para el hombre. De una vida de ultratumba. Y una vida de ultratumba, de una esperanza genuina para los mártires, para los perseguidos, para aquellos que se sacrificaron y dejaron justamente los placeres de la vida que presenta Eclesiastés, que es amar, querer, disfrutar, beber, todo lo que pueda presentar el Eclesiastés, ¿no? Desde su sabiduría, ¿sí? Todo lo contrario. Porque lo que te exige el Apocalipsis es justamente el martirio. Te prepara para la persecución y para la desgracia a sabiendas de que lo que viene es mejor. Y que el triunfo final está en la iglesia, no en la mano del maligno, de los emperadores romanos, de Babilonia, de lo que vos quieras llamar. Y estos textos conviven, ¿no?
Ya eso, este pensamiento debería nosotros abrirnos el corazón para decir, escúchame, ¿podemos entonces nosotros, si convive esto en el texto sagrado, cerrarnos a un sistema sólido, hermético de interpretación? Y estoy dando dos ejemplos tontos, porque podemos encontrar en el Nuevo Testamento incluso ciertas, porque vos dijiste algo muy, muy concreto. Los hebreos eran más del aquí y el ahora, ¿no? La bendición estaba justamente en la calidad de vida que habías tenido. En la plenitud de la vida. En la plenitud de la vida, ¿no? Pero con una gran conciencia social, que Jesús le reflota en su discurso final, Mateo 25. El evangelio de la semana pasada de la liturgia católica, luterana, de las iglesias históricas. Que le dice, cuando venga a juzgar, ¿no? Cuando se consume el reino, voy a separar a los malos de los buenos. Hay una escatología. En el juicio final, cuando venga el Señor a juzgar, el rey se separa buenos y malos. Esto se da con el trigo y la cizaña y se presenta varias veces en el Nuevo Testamento. Pero fíjate que en ese discurso lo que viene a juzgar Jesús y dice la diferencia entre los buenos y los malos está relacionada íntimamente en lo que se hizo por otros. Entonces Jesús no se emancipa de esa mirada hebrea, ¿no? Y fíjate que el dispensacionalismo y el premilenialismo tienen esta ruptura que vos dijiste, no importa el aquí y el ahora. Lo que importa es hacia dónde vamos, el fin. Y como decís vos, nos desvinculamos de la realidad del otro. Y la nuestra también, porque nosotros estamos sumergidos en esa realidad. Por eso es interesante plantear lo siguiente. Son lentes que después te condicionan a la hora de relacionarte en tu vida social, de interpretar los eventos históricos, la política, la geopolítica, la economía, sí, las amistades y todo. Entonces no es poca cosa, como bien vos decís. Así que no, me pareció ese contraste del Eclesiastés es maravilloso, porque está ahí. Es un libro incómodo. Si no se lo trata de espiritualizar como hacen muchas veces el fundamentalismo, hace esto, decir, bueno, sí, lo que pasa que está ahí. Lo que dijo la persona que lo escribió, lo creía profundamente, o por lo menos en ese estadio de su vida, lo creía profundamente. Claro. Sí, el libro de Job también te deja en una paradoja o te deja en una tensión, ¿no? Porque en realidad el libro de Job lo que te termina mostrando es que en realidad vos no podés pensar en Dios en términos de obra y consecuencia, sino que vos tenés que pensar en glorificar a Dios. O sea, lo que se ve en el hombre ahí es que no importa tanto una vida de ultratumba, sino lo que importa es la comunión que vos tenés con Dios. Eso es más grande que la vida después de la muerte. Porque el hombre hebreo no tiene una visión clara de lo que es la vida después de la muerte, más allá de que hay algunos textos, y acá no vamos a poner a Daniel porque nosotros consideramos, y yo creo que vos también, que Daniel tiene que ver con una fecha más tardía, pero cuando se ve el Seol, se lo ve como un lugar donde habita el hombre entre el ser y la nada. Es decir, como en una sombra donde es y no es, y donde no habita Yahvé. O sea que la muerte para el hebreo no tiene mucho sentido, tiene sentido la vida. Pero volviendo al tema de la escatología en el Nuevo Testamento, se produce un fenómeno muy interesante. Que claro, visto desde una perspectiva conservadora, una perspectiva fundamentalista, es difícil de trazar esto que yo voy a decir ahora, pero que en realidad me parece que está bastante claro, que hay una idea escatológica que va mutando y que te voy a tratar de explicártela brevemente, cómo la veo yo. Cuando muere Jesucristo en el periodo pospascual, que es luego de la resurrección, ocurre un fenómeno con los evangelios y con la tradición oral que va mutando y va haciendo adaptaciones hasta construir lo que son los evangelios. Pero quedó en el imaginario colectivo de los cristianos el hecho de que Jesús había dicho que venía pronto. ¿Te acordás que él dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Totalmente. Ese imaginario quedó en la iglesia primitiva y se fue trasladando entre los apóstoles. Y encontramos en un libro tan temprano en el Nuevo Testamento, en el año 53, que es Primera Tesalonicenses, donde la retórica de Pablo manifiesta que Cristo viene en cualquier momento porque él se incluye en el pronombre personal. Dice, nosotros los que quedamos, dice, por lo tanto él está señalando que esto ocurre en cualquier momento. Pero resulta que después tenemos a 2 Pedro que dice que algunos tienen la venida de Cristo por tardanza. Y tenemos 2 Tesalonicenses, donde también se ve esta cuestión
de que ya no es que Cristo viene tan rápidamente, sino que hay que esperar una serie de signos o de eventos que nos anuncian que el fin está cerca. Por lo tanto, hubo una especie de mutación, ¿no? Y después tenemos el Evangelio de Juan, que incorpora un fenómeno muy interesante, la escatología, que digamos que de alguna manera inaugura ese concepto que se llama escatología realizada, ¿no? Que es que todos los fenómenos que se esperaban para el futuro y que se ven más claramente en los evangelios y en algunos escritos más tempranos, se empiezan a vivir ahora, que es la vida eterna, ¿no? La salvación se vive ahora, pero se proyecta en el futuro. Entonces, evidentemente, la iglesia, como Cristo no vino, fue cambiando su visión. Y eso, leyendo entre líneas los libros del Nuevo Testamento, se puede ver que hay una especie de cambio respecto de lo que es la parusía. Pero, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo esa fusión entre el ahora sí, pero todavía no. Y esa escatología que queda dentro del marco del Nuevo Testamento es fundamental para la propia existencia del cristiano. Porque en realidad es absurdo que el cristiano se pregunte si realmente pasaron 2000 años y todavía Cristo no viene, porque en realidad, por más que pasen 4000, la visión escatológica del cristiano es siempre vivir bajo la luz o bajo el fenómeno de la inminencia de la venida. Totalmente. Entonces se convierte esa venida en un fenómeno existencial para el cristiano. El cristiano no es que tiene que esperar algo futuro, siempre, todos los días, tiene que esperar la inminencia de esa venida. Y eso tiene que generarse, eso tiene que generar un tipo de praxis, un tipo de existencia cristiana, ¿no? Entonces, como vivir la inminencia, ¿viste? Vivirla. Claro, exacto. Vivirla, exacto. ¿no es? ¿Viste? Porque esperarla es vivirla, pero vivir la inminencia, más que realmente esperar el acontecimiento como tal. Porque, Exacto. aunque es muy cercano, ¿sí? Lo que pasa es que esperar el acercamiento como tal provoca una psicosis, ¿no? Y por eso aparecen profetas apocalípticos, ¿viste? Que no faltan en la iglesia, ¿no? Cristo viene pronto, ¿viste? Vayámonos a una cueva, falta que... No, eso no. Pero vivir la inminencia, porque justamente te lleva una praxis. Y yo quizá acá me pongo un poquito más liberal, pero tiene un propósito también para la iglesia. O sea, sin segunda venida, sin parusía, ¿qué estamos esperando? ¿No? Claro. ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? O sea, finalmente a lo sumo la consumación de los tiempos. Lo que pasa es que están íntimamente relacionadas, ¿no? La segunda venida con el juicio, ¿sí? ¿Qué estamos esperando? Bueno, eso lo vamos a contestar en el curso, por lo menos la visión de Jorge y la visión mía, que capaz que encontremos una lectura un poquito distinta, Jorge. Pero ¿qué estamos esperando si no hay realmente una segunda venida concreta, como la que se nos plantea a nosotros, que es Cristo bajando trompetas, ¿no? Una cuestión así muy de puesta en escénica y justo un evento final y particular, y no quizá la consumación de los tiempos como un evento cosmológico, ¿no? Como un evento final que se da por la razón de ser de la naturaleza y de las causas segundas. Y que justamente en ese mismo evento se dé la separación de los buenos y los malos. Bueno, puede ser también, ¿por qué no? ¿Vos creés que nos podemos cerrar esa idea de en realidad que sea una consumación de fenómenos, podemos decir, naturales, y que Dios utilice justamente ese fenómeno natural, esa catástrofe final, ponele, para rehacerlo todo, haciendo la separación de los buenos y de los malos? ¿Podemos estar cerrada esa idea? Jorge, ¿qué opinas vos? Claro, sí, es complejo, es complejo. El problema que ocurre también es, vos mencionaste el fenómeno apocalíptico. Lo que pasa que lo que muchas veces no nos damos cuenta nosotros, y me incluyo en esto, es que la apocalíptica o la parusía, todos estos conceptos nacen dentro de un contexto histórico y dentro de un contexto social que los ven nacer, donde hay una efervescencia de una cierta tensión social o de una problemática social. Por ejemplo, la apocalíptica nace en un contexto en donde Israel viene después de 2 exilios, de una profunda tragedia dentro de su nación, y la apocalíptica nace justamente con una idea de romper un poquito con ese nacionalismo judío y universalizar el mensaje de Dios en el sentido de que es para todas las naciones y que tenemos que esperar una serie de cataclismos, ¿no? Y vos mencionaste algo al principio que me había olvidado, cuando mencionaste las escuelas
escatológicas que tienen que ver con el evangelicalismo, como el dispensacionalismo, etc., no toman en cuenta estas escuelas del mundo conservador la literatura extrabíblica. Y la literatura extrabíblica, fundamentalmente la apocalíptica del siglo II antes de Cristo, es la clave para interpretar un libro como el Apocalipsis, que es un determinado género literario. Totalmente. Esa es una, ¿no? Entonces, como interpretan, tiene una hermenéutica literalista del texto, cuando ven un cataclismo mundial que, por ejemplo, caen como higo las estrellas del cielo y los cataclismos, ellos se dan cuenta que hay un símbolo, que hay una figura retórica, pero terminan interpretando lo literal en el sentido que dicen son meteoritos los que caen. Cuando en realidad el género literario del imaginario, de la visión del geógrafo, de ver cómo se cae todo, es como un colorido, es un paisaje colorido que lo que en realidad le quiere dar es dar tensión a la situación. Drama. Claro, el dramatismo, eso es lo que busca la imagen apocalíptica. Tiene un fin pedagógico fundamental, justamente. Exacto. Causar la impresión en el sujeto, ¿no? Pero no por mania ni manipulación, ¿no? Porque uno puede decir esto, no, pero entonces ¿qué está diciendo? Que eran manipuladas. No, porque eran las formas, ¿no? La gente llegaba al conocimiento, el pueblo llegaba al conocimiento a través de las historias contadas. Y las historias contadas tienen que causar un impacto en el otro para que quede lo sustancial. Y lo sustancial muchas veces queda justamente en esa idea del drama, del detalle, y la gente en su imaginación se hace la película y por eso recuerda y perpetúa las tradiciones. No había Wi-Fi en esa época, ¿viste? No había papers en PDF, y tampoco había libros en papel. Se perpetuaban esas tradiciones justamente en la oralidad, y la oralidad requiere de una estructura que genere que el otro recuerde eso, pero que también le sea transmitido lo que hay de fondo. Lo explico porque si no parece que vos estás diciendo que son unos manipuladores, ¿viste? Claro, sí, la memoria es selectiva. Entonces, cuando hay un imaginario, una imagen muy pintoresca, eso va a quedar en la memoria. Entonces, volviendo a este tema de la apocalíptica, viene el dispensacionalista y te dice, no, porque en realidad sí es simbólicamente el higo que cae, pero es un meteorito. Cuando sabemos científicamente que si cae un meteorito en la Tierra, la revienta, digamos. O sea, imaginarse que caen 10 meteoritos y gran parte del pueblo de la Tierra no muere es absurdo. O sea, entonces, lo que está haciendo el dispensacionalista es interpretar burdamente un género literario que te está queriendo decir otra cosa, ¿no? O que la luna se convertirá en sangre y todo eso, ¿no? Eso es agregar dramatismo. O sea, necesito ir a la literatura apocalíptica para poder interpretar ese género literario. Ese es un problema, entonces. Ese es el primer problema, me parece, con este tipo de escuela. Y el segundo es que interpretan el libro de Apocalipsis siempre en un sentido futurista, nunca realista, siempre idealista. Y el libro de Apocalipsis fue un libro que se creó para dar esperanza a los cristianos en ese momento. ¿Y sabés cuál es la principal razón? Que la mayoría de lo que el libro dice no lo entendemos, no tenemos ni idea qué quiere decir. Porque la distancia pero ellos es enorme. Sí, ellos sí. Porque ellos sí lo entendieron. Ellos sí entendieron la gematría del 666. Nosotros no. Entonces, la oscuridad en la que nosotros estamos cuando estudiamos el libro es justamente por eso, porque no fue pensado solamente para expandirlo hacia el futuro, ¿no? O sea, y eso ocurre con otros textos de la Biblia, como que Sí. ¿quién sabe lo que se refería Pablo en 2 Tesalonicenses? Escuchá, por ejemplo, ¿no? El estar emancipado de la otra literatura, no solo la literatura apocalíptica judía, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando uno ve que Jesús predice la destrucción al templo, ¿no? Ataca justamente al templo, uno dice, bueno, esto es algo propio de Jesús. No, en realidad Flavio Josefo, Tácito, muestran que ya había expresiones en el tiempo de Jesús, había como un cierto palpitar de que algo iba a pasar con el templo, ¿no? Porque fíjate que hay, creo que es Tácito, si no me equivoco, el que muestra de que los sacerdotes entran en un momento, en el año 66, si no me equivoco, entran al templo y escuchan un estruendo fuerte, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Y alguien como que dice, salgan de aquí ya, algo así, o así en el lugar, ¿no? O sea que ya había como un esperar de los acontecimientos que
Jesús después profetiza. ¿Y con esto qué estoy queriendo decir? Que tener esa información nos ayuda a ver que había algo que era propio de la época, que había un malestar, que había una tensión tanto entre las tribus judías o las sectas judías como contra el Imperio Romano, y una sensación de que algo iba a ocurrir realmente catastrófico para los judíos, que ya se interpretaba como una cuestión escatológica dentro de la propia etnia, ¿sí? Porque hay testimonios que nos presentan que para el tiempo de Jesús, antes de que ocurriera la guerra y la destrucción del templo, ya se palpitaba algo, ¿no? ¿Y está bueno saberlo? Claro que está bueno saberlo, porque entonces no es un fenómeno propio, por más que nosotros digamos que sí es una profecía de Jesús, no neguemos eso, ya había algo que estaba condicionado en el ambiente. Te abre la cabeza, te da a entender que Jesús también estaba influenciado por eso, probablemente, y que por eso dijo las palabras que dijo, pero que no era una cosa que nace de la nada, sino que ya se daba en el ambiente, ¿sí? O sea que ya había en el pueblo judío, en ese momento, una tensión, porque también ahí florece la literatura apocalíptica y florecen las profecías. Claro, en el periodo helenista, en esa época, hay una efervescencia religiosa muy grande en el ámbito de los misterios, los oráculos sibilinos y toda la literatura judía que va compitiendo con la griega, porque eso también es una realidad. Entonces es un fenómeno social muy complejo, o sea, la apocalíptica inclusive hasta me animaría a decir lo siguiente, que por ahí puede sonar chocante. La apocalíptica judía también nace en un contexto en donde creen que no se ven cumplidas las profecías para Israel. Claro. Entonces es como que se sacan de la manga un sistema que trate de explicar, porque los sistemas de pensamiento como el apocalíptico y religioso y político no dejan de ser una respuesta al problema del mal también. Totalmente. Por ejemplo, este libro de Enoch, inclusive tiene una propia teología donde el problema del pecado original no viene del hombre y de la mujer, sino de los ángeles, chabón. O sea, ves que, o sea, estos libros es más interesante la teología que tienen que el hecho de reproducirlos meramente o centrarse en los aspectos más periféricos de las imágenes apocalípticas, ¿no? Hay como un entramado antropológico en estos libros muy interesante que se puede mencionar, ¿no? Que no te podés desvincular de eso, como hace poco una discusión de grupo me decía, no, pero tu mirada es antropológica, no es teológica. La teología, primero, que no es una ciencia que esté pura e inmaculada por fuera, ¿no? Tiene relaciones intrínsecas con la filosofía, que es la madre, y con otros, ¿no? Departamentos de las ciencias humanas, si lo queremos ver. No existe eso de la abstracción de, no, la teología por un lado y el resto de la ciencia. No, vos estás diciendo, hay una visión antropológica profunda. Y esto pasa que empezás a construir y vas hasta lugares recónditos, como ir yo. Se ve, por ejemplo, lo que vos estás planteando es la necesidad de darle sentido a la situación que estoy viviendo, a una interpretación que no solamente nos ayuda a nosotros como pueblo a sobrellevar teológicamente lo que está ocurriendo, sino que nos predisponga a seguir subsistiendo y avanzando. Claro. Porque ante los eventos que yo estoy viviendo, la verdad que estoy pensando, Dios nos ha abandonado. Pensá el reino del norte cuando es avasallado por Asiria, y después el reino del sur cuando es avasallado por Babilonia, que pierden todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué pensaría el pueblo? Pero nuestro Dios fracasó, nos abandonó, o realmente no existe. Y es el Dios de los babilonios, el poderoso vencedor. Los profetas salen ahí al encuentro a dar explicaciones de por qué estamos viviendo esto, y es justamente por la desobediencia, pero vienen a dar esperanza para que el pueblo no desfallezca, no abandone sus tradiciones, ni abandone su religión. Y esto lo podemos ver en la construcción del Antiguo Testamento. Como la construcción del Antiguo Testamento es justamente un libro que intenta no solamente dar sentido, propósito y explicación al mundo como tal, al cosmos como tal, pero también a la etnia como pueblo escogido, sino que lo impulsa constantemente a la salvación, lo impulsa constantemente a que va a venir el tiempo de Israel. Va a venir, ya va a venir. Por eso viene un Mesías liberador. Todavía no es, pero ya va a venir, ¿no? Entonces, si nosotros descuidamos eso,
vamos a caer en una lectura muy infantil de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa en los círculos evangélicos fundamentalistas? Ni hablar en los católicos, ¿no? Pero en los círculos evangélicos fundamentalistas, fíjate las cosas que están poniendo ahí, vos te das cuenta en los comentarios, ¿no? Pero porque justamente se desconoce todo esto que estamos planteando. Y se piensa que por decir esto que decimos, o ya somos herejes, liberales, o lo que fuere, ¿no? Hay que decir algo muy importante que me parece que por ahí puede traer tranquilidad a los hermanos, porque también se entiende que estos análisis así de tipo más sociológico, político, un poco desprendido del ámbito devocional y espiritual de la Biblia, causa una cierta tensión. Lo que tenemos que entender nosotros es que en la Biblia, cuando se escriben los libros, ya ha pasado algo detrás, que es la propia experiencia y la propia historia. Por ejemplo, permitime salirme un poquito del tema, pero en algún sentido lo vamos a encajar igual. El tema de la divinidad de Cristo, por ejemplo. Hoy hay estudios donde se comprende cómo se dio históricamente la divinidad de Cristo, o sea, cómo se va dando la comprensión de que Cristo es divino. ¿Eso implica que Cristo no sea divino? No, porque eso es cometer la falacia genética. Es decir, el hecho de que vos expliques cómo se construye una creencia no quiere decir eso que la creencia sea falsa. Entonces, cuando vos estás explicando cómo se construye la divinidad de Cristo, el otro está pensando, pero este no cree en la divinidad de Cristo. Claro, sí. ¿Entendés? Sí, porque no fue algo espontáneo, hermanos, que se levantaron un día y dijeron, Cristo es Dios, Cristo es Dios. ¿Por qué entonces en los escritos de Pablo nunca aparece expresiones tan claras como, por ejemplo, que Cristo es Dios? Aparece más enmascaradamente, creo que en Romanos aparece una clara alusión. Hay un libro muy interesante que se llama La Cristología del Nuevo Testamento, Raymond Brown, donde hace un análisis de todos los textos que van dando claridad de cómo se va comprendiendo la divinidad de Cristo. Y, por ejemplo, tenemos que llegar al Evangelio de Juan para encontrar plenamente entendida la divinidad de Cristo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, siempre Cristo es como una especie de mediador, ¿viste? Por medio de Jesucristo. Claro. Y siempre como que está el Padre como que está en un rol principal, ¿no? Entonces, esta comprensión no quiere decir que Cristo no sea divino, sino que humanamente, hermano, nosotros no comprendemos las cosas espontáneamente. Está circunscripta dentro de un periodo de tiempo de comprensión. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos queriendo de alguna manera mostrar cómo se construyó esa creencia, cómo surge la apocalíptica, cómo surge la idea de la resurrección, que tampoco es algo que se da espontáneamente. En el Antiguo Testamento no está muy claro, recién aparece claramente en el capítulo 12 de Daniel. ¿Eso quiere decir que la resurrección sea falsa? No, quiere decir que estamos explicando cómo se construye la creencia. La creencia en el diablo es lo mismo. El hebreo toma ideas persas del principio del mal y el principio del bien persa para construir la figura personal de Satanás, para comprenderla, ¿entendés? Entonces, no es que uno está diciendo, no, que esas realidades no existen. Sí, vi algunos comentarios que como que vos no tenés claridad respecto a esas que cosas. me dicen que yo soy judío, ¿viste? Todo, ¿Sí? O sea, el chabón pro-Palestina más grande del universo, ¿viste? Que yo soy un judío. No sé, no, ese no lo vi. ¿Cuánta herejía han dicho hoy? Che. No se va a notar nadie al curso. No, pero escuchame, no, más que nada contestarle a Silvina, que me parece que vale la pena. Sí, Silvina es genial, es buena, una chica muy La que lo inteligente. encuentro, porque dice que como que, según cómo interpreto yo las palabras de Jesús, como que le quito la deidad a Jesús. Ahí está. Y acá hay justamente un problema cristológico, ¿no? Que es quitarle la humanidad a Jesús, en detrimento de la divinidad, ¿no? Jesús, como siempre decimos, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a hablar en su idioma, la madre tuvo que enseñar, incluso ética y moral, porque si no hubiese sido, no es realmente humano, porque no pasa por los procesos de conocimiento y de crecimiento y de desarrollo que pasamos nosotros. Entonces es una puesta en escena, es una farsa. El Mesías, el que está profetizado en Génesis 3.15, lo que tiene que hacer es, 3.16, perdón, lo que tiene que hacer es justamente ser de la simiente de Adán, porque tiene que ser justamente un representante que venza donde no pudo vencer al primer representante de la humanidad, la cabeza federal, que es Adán. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ser verdaderamente hombre. Y si algo es verdaderamente hombre, es verdaderamente hombre. O sea, que pasa por todos los procesos espirituales, físicos, morales, psicológicos, todo lo que sea competencia del hombre, tiene que pasar ese sujeto. Jesús es ese sujeto.
¿sí? Por algo Jesús dice, yo no sé ni el día ni la hora. ¿Cómo? Si es Dios. ¿Cómo Jesús no sabe ni el día ni la hora? Pero sí sabía que se iba a ser destruido el templo. ¿Cómo es? Algunas cosas las sabía y otras no. Entonces, si algunas cosas las sabía y otras no, tenemos que inferir que Jesús no es Dios. No. Claramente en su condición humana, ¿sí? Él dice que se humilló hasta lo sumo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se despoja de su gloria, que justamente en este proceso de encarnación donde él está cumpliendo su función mesiánica, ¿sí? Jesús opera como un hombre. Los milagros, las profecías, ¿sí? Provienen de esa visión beatífica que tenía, dada por ese momento por la asistencia del Espíritu Santo. Así funciona en Cristología. Entonces, si nosotros tenemos una declaración en la Escritura que dice que Jesús no sabía ni el día ni la hora, también podemos inferir lo mismo en este sentido. ¿Cómo no sabía el día ni la hora si era Dios? ¿Sí? Bueno, justamente por estas relaciones que hay entre el conocimiento divino y el conocimiento humano. En su estado de humillación, ¿sí? De alguna manera es como que Jesús tiene que renunciar a su potestad divina para poder cumplir sus funciones como hombre. Pero siempre, o sea, sustancialmente sigue siendo Dios, pero siempre con la asistencia profunda, ¿no? Y la asistencia de la gracia del Espíritu Santo que lo lleva a cumplir también su misión. Por algo en el bautismo que viene, ¿no? Viene el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, inevitablemente como humano estaba influido por su contexto. Claro. No estaba emancipado de eso. Nosotros es como que vemos muchas veces a Cristo, y acá me incluyo, como una especie de híbrido, ¿viste? En Claro. los evangelios. Como una especie de hombre divino. Pero si es verdaderamente hombre, tiene un alma humana, tiene una limitación humana y padece todo lo que un hombre padece, a excepción de lo que la Biblia justamente hace la distinción de la impecabilidad, ¿no? De Cristo. Pero después todo lo demás lo tiene. Entonces, sí, nos cuesta mucho este razonamiento. Y bueno, no tenemos, entendemos también la inquietud de los hermanos que manifiestan, se entiende, ¿no? Claro. Es que eso es lo difícil de la cristología. La cristología es algo tan técnicamente específico del lenguaje que estamos siempre incurriendo en la herejía sin darnos cuenta. Pero justamente estamos dando el curso de cristología y vos fijate que no te pasa a vos que cuando explicás la unión hipostática y las relaciones que hay entre las sustancias, es como que siempre estás hilando fino el lenguaje porque podés caer justamente en una herejía, ¿no? Porque eso es lo que tiene, y eso justamente da pie a mostrar que hay una construcción en la cristología, porque en ningún lado de la Biblia vas a encontrar una declaración que explique cómo es la unión de la sustancia. Claro, es que la Biblia no es un libro específicamente griego ni de vuelos de abstracción tan grandes. Por ejemplo, lo que dice acá, yo creo todo lo contrario a lo que dice Edwin acá, que en realidad los evangelios son totalmente honestos, y en crítica textual se dice que en realidad se prioriza la lectura más difícil. La lectura más difícil sería que el hijo tampoco sabe la venida. Es más, es una omisión en la crítica textual el hecho de que saquen al hijo de ahí, están resguardando que el hijo, que están resguardando la omnisciencia del hijo, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros, vuelvo a repetir lo mismo, nosotros lo que queremos es apertura, no cerrarnos, porque cerrarnos implica la univocidad, ¿no? De una única escuela, yo tengo la absoluta verdad, y nosotros venimos ya de hace años trabajando, estudiando estos temas, y pertenecíamos a ese círculo cerrado, lo rompimos, y nosotros lo que ofrecemos es aprender a pensar por la propia cuenta de uno, no digamos pescar el pescado, no, sino enseñar a pescar. Seguramente nos estará viendo ahí algún conservador, alguno habrá dicho, estos trasnochados dicen cualquier cosa, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos eso. Pero bueno, esa es la posibilidad. Bueno, hermanos, vamos cerrando porque es medio tarde acá en Argentina. Bien, entonces repetimos, aquellos que quieran inscribirse en el curso, no nos dejan ahora poner el número de teléfono, así que pueden dejar en el comentario del video una vez que termina, pueden poner ahí que están interesados en el curso y dejen un número de teléfono. Nosotros vamos a dejar fijo también un comentario, pero después del video, cuando termina. Así que, ¿querés decir unas palabras finales, Gabriel? No, decir que los que ya nos siguen saben la forma que nosotros tenemos de hablar y de hacer teología.
Y los que no nos siguen, pues a veces si vienen de un contexto muy conservador, claramente es chocante lo que podemos proponer. Sin embargo, los invito a que se anoten al curso, ¿sí? Mucha gente que ha hecho los cursos nuestros respaldan los cursos, pero es como dice Jorge, la idea no es venir a estudiar una idea fija, ni Jorge ni yo nos suscribimos a una escuela escatológica específica, aunque podemos estar más cerca de una que de otra, porque inevitablemente hay ideas que siempre nos parecen más coherentes con la exégesis bíblica. Sin embargo, no vamos a proponer una idea fija, sino que vamos a dejar siempre abierto a que el creyente y el estudiante pueda llegar a sus propias conclusiones o comenzar a construir su propio camino hermenéutico. Incluso la opuesta no es a nosotros, una opuesta a lo que pensamos nosotros, no hay problema. ¿Cómo? Una idea opuesta a lo que nosotros pensamos, sí, no hay problema. No. Totalmente, porque de hecho en esto, nosotros siempre que damos los cursos no nos presentamos como maestros de la verdad en ese sentido. Estamos siempre abiertos y siempre dispuestos a que si estamos equivocados, a reconocerlo, ¿no? Pero siempre proponemos una forma crítica y de pensar las cosas. En este caso, la escatología. Yo creo que aparte de la información que podamos dar, de el método que podamos proponer, de alguna bibliografía que podamos recomendar, siempre se caracteriza en nuestros cursos por tener también una profunda mirada pastoral. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve estudiar escatología? ¿Cuál es el propósito para mi fe y para mi vida? Porque mi fe es mi vida en realidad. ¿Cómo impacta esto en mi vida? ¿Y cómo va a impactar en mi mañana, cuando me levante, ¿no? Y lo abrumadora de la vida me impacte de lleno, las circunstancias. Bueno, la escatología tiene un impacto sobre eso, porque al fin y al cabo es el telos, es el fin. Nosotros los cristianos tenemos un fin, tenemos una interpretación del fin, tenemos una interpretación de la historia, tenemos una mirada de eso. Y yo creo que si nosotros construimos una escatología sana, una escatología dispuesta a dialogar con otras ciencias, dispuesta también a interpretar la realidad sin lentes, sin gafas que nos condicionen, sino siempre en progreso y en profundidad, bueno, inevitablemente también va a impactar en nuestra vida, ¿sí? Yo creo que, siempre digo lo mismo, para mí el camino del cristiano es el camino a la felicidad. Es el camino a la felicidad. La bienaventuranza de Mateo es la felicidad. Fuimos creados para ello. Bueno, nuestra responsabilidad como cristianos es construir un camino hacia esa felicidad en el que Cristo sea nuestro maestro, en el que Jesús sea nuestro guía, ¿sí? Pero lo vamos construyendo nosotros. Y mientras nosotros más profundicemos en las cosas que nos apasionan, en este caso de la teología, y en este departamento de la teología que es la escatología, bueno, yo creo que más herramientas vamos a tener a la hora de construir justamente un camino de felicidad basado en la esperanza, porque de eso trata la escatología. Radio Pax.